Tremenda revelación de la revista Cambio, porque vamos a conocer la lista negra de las acciones y las personas que exterminó Uribe Vélez y lo que le llevó, en este caso, a ser condenado a 28 años de cárcel. Además, que Álvaro Uribe Vélez ha enloquecido, en este caso contra el progresismo y principalmente contra Iván Cepeda. Pues recordemos que la revista Semana ha tratado de lavarle la imagen, de hacer campaña politiquera y obviamente que le regaló una portada dominical en su pasquín de semana. Además, que obviamente una entrevista de cerca de 1 hora. ¿Por qué voy con esto? Porque mencionó 37 veces a Iván Cepeda. Esto demuestra que está desesperado para poner presidente de la República y con ende montar su fiscal de bolsillo. Recordemos que la extrema derecha gobernó el país y en este caso utilizaron la fiscalía para tapar cada una de sus cagadas. Pero como ahora Petro trae una fiscal totalmente independiente, se empieza a conocer la verdad, que era un secreto a voces que recorría cada una de las calles en los diferentes pueblos y municipios de Colombia, pero que la justicia tenía bastantes oídos sordos. Así que prestémosle atención a lo que vamos a ver a continuación, porque miren lo siguiente, señores. Álvaro Uribe mencionó a Iván Cepeda 37 veces en la entrevista que le acaba de dar a la revista Semana. El senador del Pacto Histórico es sin duda alguna la peor pesadilla de Uribe, ahora que están demostrados los vínculos de su familia con el paramilitarismo. Una razón más por la que el expresidente necesita poner presidente el próximo año para que le elija a un fiscal de bolsillo. Las 37 menciones que Uribe hizo de Iván Cepeda en su entrevista son la prueba de que para el expresidente la figura a vencer en las próximas elecciones es Cepeda, a quien sin prueba relaciona con las FARC y con la dictadura de Maduro, y de quien asegura va a acabar con la democracia en el país por seguir adelante con las reformas de Petro. La pesadilla que Cepeda significa para Uribe es porque desde hace casi 20 años él empezó a documentar los nexos con el paramilitarismo de la familia del expresidente, hoy probados por la justicia con la condena contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, unos vínculos que señaló en su libro Por las sendas del ubérrimo, en el que detalla cómo el proyecto paramilitar nació en las puertas de las haciendas de los Uribe. Pero además Cepeda ha sido una pesadilla para Uribe porque durante los últimos 11 años ha sido un paciente y valiente protagonista del proceso judicial que llevó por primera vez a juicio a un expresidente en Colombia y terminó con su condena en primera instancia. Aunque una segunda vuelta presidencial el próximo año en el país entre Iván Cepeda y el candidato de la derecha que elija Uribe implicaría una radicalización de la campaña que podría ser muy dañina, esa parece ser la apuesta del expresidente, así eso le signifique un riesgo gigantesco como el que ha revelado la candidata Vicky Dávila, según la cual en todas las encuestas Iván Cepeda le gana al sombrío Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta. Esa pesadilla y ese riesgo que encarnan Iván Cepeda son los que lleva a que con mucho desespero Uribe dijera en la entrevista "tenemos que ganar", que es como titula la revista Semana ese diálogo. Y es que durante estos últimos días con la condena a Santiago Uribe por paramilitarismo quedó claro que Álvaro Uribe tiene un nuevo afán por ganar la presidencia el próximo año en Colombia, no solamente para evitar la victoria de Cepeda, sino para poner un presidente de bolsillo, que a su vez le ponga a un fiscal de bolsillo, como ocurrió con Francisco Barbosa en los tiempos de Iván Duque para frenar sus procesos judiciales. A Uribe no solo lo persigue el proceso por manipulación de testigos que llevó a su condena, sino que tiene por responder, entre otros, por casos aberrantes como las masacres del Aro y la Granja cuando era gobernador de Antioquia, por lo que quizá hasta el día de su muerte la estrategia de Álvaro Uribe seguirá siendo la misma desde que salió de la presidencia: blindarse de la justicia haciendo política. ¿Pero ustedes qué opinan? Los leo y respondo sus comentarios. Miren eso, señores, tremenda información y realidad. La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, la Fiscalía de Francisco Barbosa y todos estos personajillos que hicieron de las suyas. Y bueno, el por qué es condenado, pues vean. Miren esto, la lista negra de exterminio por la que condenaron a Santiago Uribe Vélez. Y miren esto que da a conocer, en este caso, señores colombianos y colombianas, la lista negra de exterminio
por la que condenaron a Santiago Uribe Vélez. Prestemos la atención. Miren, la condena contra Santiago Uribe Vélez deja varias cosas claras. Los 12 apóstoles existieron y realizaron un exterminio social. Las autoridades fueron complacientes con su operación y la justicia tardó décadas en responsabilizar a los culpables, aun cuando testigos y algunos valientes funcionarios se mantuvieron firmes en sus denuncias por años. Ahora, el mismo tribunal dijo que el juez que inicialmente absolvió al hacendado solo siguió el guión de la defensa. ¿Qué ha pasado con la JEP? Esto es bastante vergonzoso. ¿Cómo siguieron el guión en este caso de el propio abogado? La conclusión es categórica, histórica y preocupante. Santiago Uribe Vélez fue el líder de los 12 apóstoles, una alianza macabra entre comerciantes y fuerza pública para hacer exterminio social en Yarumal, departamento de Antioquia, a comienzo de los 90, anticipando lo que años después se desplegó en todo el departamento y el país: la consolidación de los grupos de autodefensa. Antes de llamarse apóstoles, eran un frente paramilitar lechero o simplemente un grupo que empezó a reclutar sicarios para fallecer con lista en mano. La forma como funcionaba este grupo ilegal parece unánime tanto en la justicia ordinaria como en la administrativa. Los centros dedicados a la memoria y estudio de este fenómeno criminal, y más reciente en la justicia transicional, en la hacienda La Carolina, de propiedad entonces de Santiago Uribe Vélez, se habrían entrenado los integrantes de los apóstoles, que en ese momento hacían justicia privada o limpieza social, es decir, fallecían personas que o habían cometido un crimen o estaban creando problemas a los finqueros de la zona, o según ellos, tenían nexos con la guerrilla y tenían un gran poder en ese momento en el departamento. Uribe Vélez, respaldado con vehemencia por su hermano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, siempre ha negado la vinculación alguna a tan grave escenario e incluso ha dicho que se trata de una retaliación en su contra. Luego de su largo juicio, el juez Jaime Herrera Niño se tardó 3 años y 9 meses para absolverlo, lo cual parecía un alivio luego de ser señalado de conformar los grupos paramilitares. Ahora el caballista fue condenado por crímenes de lesa humanidad por emprender un exterminio social al afirmar con contundencia que hay múltiples testimonios que ponen a Uribe Vélez en la conformación y dirección del grupo criminal que desplegó sus acciones en el norte de Antioquia. La sala penal del tribunal no compulsó copias contra el juez, pero bien podría haberlo hecho. En toda decisión lo señala de no haber hecho el mínimo trabajo para valorar los testimonios recibidos en el juicio, lo que los analizó como si no se relacionaran uno con el otro. Realizó afirmaciones débiles y contradictorias e incluso desacreditó testigos diciendo que estos habían declarado contra Uribe por plata, sin presentar prueba alguna de ellos. El juez siguió el guión de la defensa, que propone esas circunstancias de forma especulativa o abiertamente descontextualizada, dice la sentencia. Y aquí vemos Meneses, el testigo clave, la persona que ayudó a que hubiese un poco de justicia en nuestro país. Lo estamos viendo, señores. Además, vamos de uno. Ve a Meneses. Este grupo viene realizando algunas operaciones en contra de la guerrilla, a atracadores, extorsionistas y algunos delincuentes. La misión de este grupo es que Santiago Uribe Vélez tiene un listado de algunas personas que son integrantes de estos grupos y que son personas que hay que eliminar o hay que fallecer. Miren esto. Las palabras son del mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses Quintero,
quien dijo que cuando recibió la comandancia del Distrito 7 de la policía en enero del año 94, su antecesor, el capitán Pedro Manuel Benavides Rivera, le informó de la presencia del grupo paramilitar, señalando que el líder era Santiago Uribe. Lo declaró varias veces a la justicia y también ante comisiones de derechos humanos en Buenos Aires y más recientemente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, o sea, la JEP. Meneses, el testigo clave de este caso, no ha variado su versión, o sea, que se mantiene firme. Según él, Benavides le presentó a Uribe en la Carolina y este último le dice que tenía un grupo para hacerle resistencia y frente a este grupo de guerrilla y le agrega que iba a recibir una bonificación mensual entre 1 y 1.5 millones en esa época. Según Meneses, Uribe le dijo: teniente, esto que estamos haciendo, usted no se preocupe. De esto tienen conocimiento los mandos policiales y militares de la región a nivel departamental y algunos a nivel nacional. Mi hermano, Álvaro Uribe, es senador de la República. Tiene muy buenos amigos. O sea, lo que nosotros hagamos, aquí tiene conocimiento mi hermano. Él tiene muchos amigos que en caso de que tengamos problemas, él los va a solucionar. Miren eso. En 3 meses y medio que estuvo allá, Meneses supo que ese grupo ya venía desde antes cometiendo fallecimientos y homicidios selectivos, teniendo como víctimas también a delincuentes comunes. Allí aparece la mención del listado de personas para fallecer y también los nombres de los involucrados. Por un lado, los policías de la SIJIN Jairo Rodríguez Vanegas y el agente Norbey Arroyave. También está Álvaro Vázquez, empresario de Yarumal y quien sería la segunda cabeza del grupo ilegal, lo mismo que alias Rodrigo o El Mono, quien sería Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, Emiro Pérez, Donato Vargas y Hernán Darío Zapata, alias Pelo de Chonta, entre otros. El testimonio de Meneses, poniendo a Uribe Vélez como jefe de los 12 apóstoles, es corroborado en detalles claves, dice el tribunal, por Olguán de Jesús Agudelo y Alexander Amaya, quien fue escolta de Meneses. Me daba cuenta de que ellos cometían varios delitos financiados por un señor Álvaro Vázquez y Santiago Uribe, porque una vez el teniente Meneses me llevó a una reunión que se efectuó en La Carolina, no me acuerdo la fecha. Y de las reuniones, Eunicio Pineda Luján declaró: ya empezó a verse gente ya armada y se iban. Ese Santiago Uribe llevaba radios y llevaba objetos para fallecer y entonces les hacían reuniones en La Carolina e iba la policía de Yarumal y otra gente de civil. Y aquí vemos la caracterización y la estructura de los 12 apóstoles. Como lo vemos en la imagen es Santiago Uribe como comandante, Gonzalo Palacios, coordinador y demás. No se alcanza a leer más porque la letra está bastante pequeña, pero miren, más que claro, señores. Miren eso. Y dice acá las listas del horror. ¿Qué es lo que ha sucedido? De este expediente en particular se extienden varios elementos relevantes, como la existencia de una lista donde se anotaban a las personas que serían fallecidas y que habría estado en control de Santiago Uribe y Álvaro Vázquez. Incluso el juez de primera instancia dejó acreditado que la lista existió. Todo en parte porque cuando estaban ocurriendo los hechos en Yarumal, la misma sociedad denunció lo que pasó. Un informe lo hizo una persona de Yarumal llamada Lilian Soto Cárdenas el 29 de octubre del año 93, en el que se destaca el incremento de fallecidos, así como una acción urgente de Amnistía Internacional que pide acción inmediata a la presidencia por la presencia del escuadrón de los fallecidos y el listado. Ese informe señala que el 17 de agosto del año 93, Román Darío Roldán, familiar de una de las víctimas, denunció la existencia de la lista de la muerte en la que aparecía su nombre. El expediente hace mención no necesariamente a una lista, sino al hecho que en el pueblo ya se sabía que las víctimas estaban previamente anotadas y que personas intentaron interceder ante ello. Fernando Barrientos, por ejemplo, declaró en el 94 que luego del
crimen de su hermano Camilo Barrientos, por el que también fue condenado Uribe Vélez, él se enteró por un agente de policía que su hermano había estado en la lista. También dijo que la gente se la mostró y que allí estaban Yuvan Ceballos, Gerolina Gudelo, Octavio Ceballos, John Hernández y Arturo Vila. Miren eso, señores. John Jairo Agudelo era personero de campamento y este declaró que le reclamó a Meneses por la lista, insistiendo que ya habían fallecido Yuvan Ceballos, Jorge Serna y Camilo Barrientos. Este testigo señaló que allí también estaban Bernardo Ceballos, William Restrepo, Pedro Tavares, John Jairo Hernández, Ramiro Sierra, Jorge Humberto Calle, Fernando Barrientos, Gilberto Torres, Luis Alfonso Durán Jiménez y un apodado José Guerrillero, de la vereda San Antonio, quien también fue fallecido. El hecho era de tal magnitud que en febrero del 94, el alcalde de Campamento, el personero municipal y el presidente del consejo le pidieron al procurador que abriera una investigación y que los anotados en la lista se habían enterado de ello. La absolución a Santiago Uribe en primera instancia relativiza la afirmación de Meneses, pues dice que era la policía y no el hermano del presidente quien tenía la lista. Pero el tribunal dijo que esta tesis es inaceptable. Primero, la sentencia dice que el juez, en lugar de hacer una lectura integral de las pruebas acerca de la existencia de tal lista, se evidencia el esfuerzo contraevidente de ubicarla en manos de la policía y lejos de Uribe Vélez. Más allá de la existencia física de la lista, nada indica que la escogencia de las víctimas no estuviera precedida de una determinación individual. Las víctimas fueron objeto de ataques armados que se concentraron en varios años, en especial en Yarumal, Campamento y Valdivia, y en los primeros años de la década de los 90. Ningún testigo informó que la lista estuviera únicamente en manos de los miembros de la agrupación criminal o de forma exclusiva en conocimiento de uno de ellos, ya fuera de los particulares o de algunos miembros de la policía que actuaban como parte del grupo criminal. Dice en este caso el tribunal. Y la sala va más allá. Nada obstaba para que la lista, y más allá que ella, la información de relevancia en la sección de las víctimas, por su propia naturaleza, fuera utilizado por varios de sus miembros, ya que su contenido era el propósito principal de la connivencia entre armados ilegales y miembros de la fuerza pública. La eliminación física de presuntos guerrilleros o auxiliadores de grupos subversivos o delincuentes comunes. Afirmar la existencia de una especie de un único listado con algún carácter formal o técnico documental solo puede tener como propósito burlar la realidad de lo ocurrido, como de forma insólita lo hizo el juez, o de defender al sindicado, como la forma apenas obvia y natural lo hace la defensa. Por esta razón, además, el tribunal pidió investigar los homicidios de personas que en efecto aparecían en tales listas, según los testimonios recopilados. En síntesis, el tribunal apunta que los testimonios mencionados coinciden en lo esencial. Al responsabilizar a Santiago Uribe Vélez, a señalar la conformación del grupo en el área rural, detallando los roles de Álvaro Vázquez y de alias Rodrigo como encargado de la parte militar, así como el uso de la Carolina ubicada en los llanos del Cuibá. Pero también está la versión de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, que en un interrogatorio mencionó la existencia de los 12 apóstoles en cabeza de Uribe Vélez. Cuando me han preguntado sobre esta información, jamás la había dicho por físico medio. Dijo, por su parte, Salvatore Mancuso señaló que Carlos Castaño le informó que en la zona de Yarumal estaba el bloque de Santiago Uribe Vélez, entre otros. Yo creo que más claro no canta un gallo. Todas las pruebas hasta ahora relacionadas y evaluadas son suficientes para sustentar la conclusión de la responsabilidad penal de Santiago Uribe Vélez
como líder en la conformación del grupo criminal que azotó varios municipios del norte de Antioquia, en especial los de Yarumal, Campamento y Valdivia, durante los primeros años de la década del 90, principalmente probado entre los años 93 a 95, concluye el tribunal. Y aquí veíamos que de los 12 apóstoles pasaron a la conformación del bloque Metro, mismo bloque por la cual está siendo investigado Álvaro Uribe Vélez. Queda claro, más claro no canta un gallo y blanco es y gallina lo pone. ¿Cómo ven esto? Con lista en mano preguntando por cada una de las personas para fallecerlo. La justicia, aunque tarde y coge, viene entregando resultados y esto es más que suficiente. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.